Presentemos al Señor todas nuestras intenciones que tenemos traído a esta celebración eucarística. Jesús es la presencia salvadora de Dios en nuestra historia, el enviado por el Padre. Oramos también por la vida y la salud de María Rosa Rivera, Enrique Becerra, por Silvia Avena Luciano, por Lynn Marie y Heidi Sasso. Padre Santo, guíanos con tu gracia en nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sino nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desespere.
Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús
y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Hemos compartido que en estos días hemos estado escuchando el texto de la carta a los Hebreos. Y hoy estamos concluyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Yo les invitaría, el capítulo 11 es muy hermoso en la carta a los Hebreos. En algunas traducciones bíblicas, el capítulo 11 está titulado Los héroes de la fe. Y allá empieza explicando qué es la fe, y pues hace como un recorrido por la Biblia, los héroes de la fe o los protagonistas de la fe. Entonces el mismo autor se pregunta, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Y pues enumera otros personajes del Antiguo Testamento y todo lo que, o no todo, elementos que se dieron a través del Antiguo Testamento por el poder de la fe. El Evangelio de hoy nos presenta una situación bastante difícil y bastante extraña. Entonces, rápidamente, daría para una meditación muy extensa, pero yo quiero enumerar rápidamente algunos elementos de este texto, capítulo 5 de San Marcos. Vino corriendo un hombre ante Jesús. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros. Dice, vino corriendo desde el cementerio. Entonces, este hombre está poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Este hombre no vivía con su familia. Vivía en un cementerio, ahí entre los sepulcros. Es decir, no estaba con la comunidad, no estaba con la sociedad. Estaba en un cementerio. ¿Y un cementerio es un lugar de qué? Es un lugar asociado con la muerte. Y era un hombre, pues, nos dice el texto, que se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte. Y aparte de que no vivía ni con su familia, no estaba dentro de la sociedad, no tenía una vida con los demás, una vida normal. Además vivía gritando y golpeándose con piedras. O sea, la situación de este hombre, pues, es despierta como compasión, ¿no? Este hombre que está poseído por un espíritu inmundo, entonces es curioso,
Es curiosa la expresión. Yo pienso no del hombre, del espíritu inmundo, como lo dice el texto. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Ahora, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Oh, este hombre no tenía un espíritu inmundo, tenía una legión porque eran muchos. Y entonces ellos le piden a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se lo permitió. Todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre que estaba poseído por esa legión. ¿Qué pasó con él? Pues que después lo vieron en su sano juicio, sentado y vestido. Este hombre ya no estaba en esa condición que nos describe el Evangelio. Ya este hombre está ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Pero a mí lo que me parece extraño es la reacción de la comunidad. La comunidad comenzó a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Jesús libera a un hombre de una legión de espíritus inmundos y la gente no ve eso. Le pidieron que se fuera. Nosotros tenemos una tarea permanente y es crecer en el conocimiento y en la reflexión de nuestra fe. Y entonces, escuchando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, los héroes de la fe y el poder de la fe en la vida de estos personajes del Antiguo Testamento y qué significa la fe, pues yo pienso que nosotros tenemos como tarea pues crecer cada día más, esforzarnos por ese buscar conocer más y más la palabra de Dios, conocer más y más a su Hijo Jesucristo, discernir los elementos de la fe para que nosotros podamos vernos iluminados por esa presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras circunstancias cotidianas, en nuestra vida espiritual. Y que nosotros, conociendo nuestra fe, que nosotros profundizando, esforzándonos por profundizar cada vez más nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado, podamos también descubrir, reconocer esa obra salvadora de Jesús en nuestra historia. Porque estos de la región de los
la región de los Gerasenos. Ellos no supieron, no reconocen, como que no descubren esa obra de Jesús. Para ellos lo más importante: es mejor que te marches de aquí. Jesús, vivo y resucitado, viene a nuestra vida. Y su presencia es una presencia que salva, es una presencia que libera, es una presencia que restablece al hombre y lo rescata de cualquier situación de indignidad para restablecerlo en su condición de hijo de Dios, de hermano, de familia, de comunidad. Podamos nosotros hacer ese camino de discernimiento, por ese crecer en nuestro camino de fe, para que también nosotros podamos discernir y llevar adelante esa voluntad de Dios y de Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Unidos en el amor de Cristo, oremos por las necesidades de todos los hombres. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que nos ha concedido llegar a esta noche, vele bondadosamente nuestro descanso, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la vida y la salud de cada una de nuestras familias, por la vida y la salud de cada uno de nuestros amigos, por nuestras comunidades parroquiales. Te pedimos, Señor, especialmente por María Rosa Rivera, Enrique Becerra, Silvia Avena Luciano, Lynn Marie y Heidi Sasso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar con la plegaria eucarística número 4. Esta plegaria eucarística tiene una particularidad y es que contiene un brevísimo resumen de la historia de la salvación. Estemos atentos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado.
Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José Horacio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, guíanos siempre con la gracia de tu Espíritu, para que podamos crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, y así podamos reconocer tu presencia de vida, de salvación en nuestra historia. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digno de ti entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo maternal de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.